proezas, la que sana el corazón y me libera. Habita en mi alma, alegra mi existir. Tu palabra en mi ser hace proezas. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Así pues, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Palabra de Dios. Al salmo respondemos diciendo: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y el descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y lleguen a tu presencia al meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: «¿De modo que come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Mi querida familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada, hoy la palabra de Dios nos habla acerca de cómo nosotros debemos valorar una riqueza que Dios nos ha dado. Nosotros somos bendecidos, hermanitos. Nosotros somos escogidos por Dios y nos ha dado un alimento muy grande, como es la palabra de Dios. Desde el comienzo el Señor hablaba con Adán y Eva, con los profetas. El Señor hablaba con todos sus elegidos.
Y tú eres un elegido, tú eres una elegida, porque el Señor te habla todos los días a través de esta palabra que da vida. Por eso en la primera lectura dice que la palabra de Dios es viva, viva, no está muerta. Si yo tomo una Biblia y la dejo en cualquier parte, en el piso, hermanito, estamos pisoteando la palabra de Dios. Estamos pisoteando al mismo Jesús, porque Jesús es la palabra. Como dice ahí en el primer capítulo de Juan, el versículo 1 dice, en el principio era el verbo. Cuando habla del verbo, en otras Biblias dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahí se refiere, cuando dice la palabra, se habla de Jesús. Entonces, hermanitos, siempre nuestro Padre Celestial, cuidando de sus hijos, desde el Antiguo Testamento, Él ya hizo una promesa grande, que enviaría al Señor Jesús, a su Hijo. ¿Para qué? Para que nos trajera realmente a nosotros vida. Y por eso mismo Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, porque el Señor es el Señor de la abundancia, mis hermanitos. Así que cuando pensemos en la palabra de Dios, tenemos que sentir una alegría, un gozo, porque no es cualquier palabra, no es lo mismo que le hable uno, la mamá, el tío, la suegra, el hijo. No, hermanitos, esas son palabras, o personas influyentes, ¿sí? Que diga, yo tuve una conversación con tal ministro, con este presidente, con el papa. Hermanitos, todo eso sí es bonito, qué bonito poder hablar personalmente con ellos, pero ya poder escuchar a Jesús, que es su palabra y que Él se nos ofrece diariamente, hermanitos, eso es un privilegio que el Padre Celestial nos ha dado a nosotros, de poder escucharle. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, mis hermanitos, ahí nos damos cuenta cómo el Señor se manifestaba, se glorificaba, mi hermanito, en promesa, o se sigue manifestando en sus promesas, porque ¿qué tiene la palabra de Dios? Tiene tres cosas, que son incluye dentro de la palabra de Dios cuando le escuchamos principios. Por ejemplo, uno de los principios es el de dar para recibir, porque la mayoría de personas piensan que hay que recibir y luego yo doy, como muchas personas que dicen, ay, cuando venda este carro voy a dar una ofrenda a Dios. Hermanitos, la verdad es que el demonio de pronto, porque como él sabe que la persona prospera cuando es generosa con Dios, entonces no va a vender así tan fácil el carro por envidia de Satanás. Pero cuando uno da al Señor, como con ese desprendimiento, hermanito, como lo hizo aquella viuda, hermanito, es un principio bíblico, entienda, es un principio bíblico. Por una ley espiritual, digámoslo así, una ley espiritual. Yo doy y ahí sí recibo. No es lo contrario, que muchas personas dicen yo recibo y luego doy. No. Si yo doy, hermanito, una sonrisa, voy a recibir muchas sonrisas, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios trae tres cosas fundamentales cuando uno la escucha. Tienes que descubrir los principios. También trae promesas, que son las que nosotros estamos esperando. Cuando dice el Señor que así como sabemos que Dios escucha nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. La promesa es, por ejemplo, dice ahí una de las promesas en San Mateo 7:7, pidan y se os dará. Esa es una promesa. ¿Y qué sigue en el versículo siguiente? Porque el que pide, recibe. Esa es una promesa. Otra promesa, cuando dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los daré. Está en San Juan, en el capítulo 14, hermanitos. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los daré. Otra promesa, ¿no? ¿Sí escuchan? ¿Qué es una promesa y qué diferencia hay entre principio? Y también la palabra de Dios trae
mandamientos. Cuando Él dice que hay que perdonar 70 veces 7, cuando Él habla de un mandamiento que no mentir, cuando la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que dejar la envidia, dejar la pereza. Hermanitos, no podemos ser cristianos pusilánimes, cristianos mediocres. Muchos cristianos están en una parálisis espiritual tremendamente. Hablábamos ayer del paralítico, pero es que hay muchos paralíticos espirituales, porque ya no quieren avanzar en las cosas de Dios, ya le da pereza escuchar la palabra de Dios, ya le da pereza orar, ya le da pereza ir a misa, ya le da pereza todo, hermanitos. Eso es un cristiano pusilánime que quiere que otros hagan, ¡ay, ore por mí! Y luego el otro, ¡ay, ore por mí! Llama a todo el mundo, mejor dicho, a quien pueda. Y hay personas que se dedican a eso. Son, diría yo, como zánganos. Las abejas son trabajadoras, ¿sí? En una colmena de abejas, las que hacen la miel, ¿sí? Las abejitas. Pero también hay otro gremio dentro de esa organización que ellos tienen que se llaman los zánganos. ¿Qué hacen los zánganos? Comer lo que del trabajo de las abejas. Muchas personas pretenden llevar una vida así. Que otros hagan, que otros trabajen y yo hago lo mínimo. Hermanitos, y por eso no progresan, no prosperan en nada, porque se vuelven como zánganos, como es que las abejas tienen una organización muy parecida a una familia. Eso, todo lo que lo hacen como si fueran personas, como si fueran sabias, ¿sí? Pero hermanitos, es una gracia que tiene, porque solamente tenemos sabiduría los humanos, pero nos dan ejemplo, los animales a veces nos dan ejemplo, como las hormigas también, en su organización. Entonces, mis hermanitos, la palabra de Dios nos organiza para llevar una vida mejor. Aquellas personas que no escuchan la palabra de Dios, que no les llama la atención, que son indiferentes, llevan vidas desordenadas. Porque, por ejemplo, otro de los mandatos que dice el Señor es no tener inmoralidades sexuales. Y si uno se fija, el mundo está lleno de inmoralidades sexuales. Y hay tantas calamidades en los hogares, en las familias, por las inmoralidades sexuales. Hermanitos, eso trae mucha ruina. Personas que utilizan el sexo es para hacerse daño a sí mismo y hacer daño a los demás, porque son personas engañadoras. Y muchos creen en esas falsas promesas, que esas sí son promesas falsas, de que te amo, te quiero, muéstrame tu amor, y es buscando la parte sexual solamente. Hermanitos, es que todas esas vidas que se llevan sin tener en cuenta los mandatos de Dios terminan siendo problemas para la sociedad. La verdad, problemas para la sociedad. Porque después se meten en unos problemas tan terribles cuando tienen 3, 4 hogares, hermanitos, y no hayan qué hacer porque no cumple con el uno, no cumple con el otro, no cumple con el otro. Por eso el Señor da unas reglas, todas las reglas, las normas, los mandatos que Él nos hace es para nuestro bien. Dice un versículo bíblico que Él todo lo hace es para nuestro bien, para llevar una vida tranquila. Es que la vida es para llevarla tranquila. ¿Por qué la gente vive con estrés? ¿Por qué la gente vive con problemas? No llevan tranquilidad, porque la verdad son desorganizados en todo. En su hogar, desorganizados en su trabajo, desorganizados en su propia vida, hermanitos. Y así no se puede salir adelante. Pero si nosotros escuchamos la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios, es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos. Es decir, la palabra de Dios dice que llega hasta los tuétanos, hasta la división del alma y del espíritu, porque la palabra de Dios sana, libera personas que están oprimidas por el pecado, esclavizados
a fuerzas malignas, hermanitos. Pues, ¿cómo van a llevar una vida tranquila? No. Si uno se pone a mirar, la mayoría de personas que no escuchan la palabra de Dios, es decir, todos los que no escuchan la palabra de Dios llevan una vida intranquila. Aparentemente parecieran que fueran felices, pero mentiras. En el corazón hay mucha intranquilidad. Y, por ejemplo, personas que roban, ¿sí? Aparentemente pareciera que progresaran con los robos que hacen. Pero ¿cuál es su final? Una cárcel. No tienen libertad de salir tranquilos. Pierden la tranquilidad, hermanitos, porque tienen que estar custodiándolos para protegerlos. Eso, hermanitos, eso no es vida. La mejor vida es la que ofrece la palabra de Dios. Hacer caso a sus promesas, sabiendo que el Señor siempre cumple sus promesas y además escucha nuestras súplicas y las responde, hermanitos. Eso es la palabra de Dios. Si tú escuchas la palabra de Dios y hace caso a los principios bíblicos, hace caso a los mandatos, que las normas, la palabra de Dios trae muchas normas, maneras de vivir, mejorar nuestra vida. Aparentemente uno, por ejemplo, personas que, yo conocí una señora que estaba en adulterio, ¿sí? Y ella dijo, no, yo le estoy quitando el marido a uno, estoy baratando un hogar. Tenía 2 hijas, hermanitos, pero ella vivía con él, o no vivía, simplemente lo aceptaba y quiso tener 2 hijas para amarrarlo, para que él la mantuviera, para que ella pensara que vivía en paz y porque le traía la comida. Pero así mismo como le traía la comida, ella vivía amargada, porque el hombre no la quería. Ya saben, los que me escuchan, qué era lo que quería el hombre, ¿sí? Hermanitos, pues un día tomó la decisión, eso hace como unos 15 años, de renunciar a hacer daño a aquel hogar. Ella era consciente que estaba destruyendo un hogar, pero le importaba más era que este hombre le pagara el arriendo, bueno, y tomó un acto de fe que yo me aterré, y renunció a él sin tener que comer ni nada, pero ella fue firme con el Señor, hermanitos, y hoy día tiene un negocio grande y en un centro comercial muy importante aquí en la ciudad, hermanitos. Y las hijas ya crecieron, eran pequeñas, ¿sí? Ahora ya son profesionales y tienen trabajos, oportunidades se les presenta, pero porque ella hizo caso al mandato de Dios. Estaba dañando un hogar, perjudicando un hogar, a conciencia, a conciencia. Eso es un pecado porque ella sabía que lo que hacía no era correcto, porque lo que le traía a ella le quitaba a los hijos, entonces a los hijos de la esposa. Entonces, hermanitos, yo sé que me entienden porque esto se ve a diario y ya se está volviendo tan normal, que ya llevan esas vidas desordenadas. Pero también un hombre que conocí que llevaba una vida tan desordenada, por fin tuvo 3 mujeres y ya tiene 80 años y vive solo. Ningún hijo ve por ella, ninguna mujer de las que tuvo ve por él, hermanitos, porque ese es el final de una persona que lleva vidas desordenadas. Ni siquiera los propios hijos lo miran y vive de la caridad, y uno se sorprende porque yo conocí cuando era joven, eso era muy, muy atractivo, realmente tenía mucha palabrería, pero a la final no quedó con nadie, ni con nada, porque se arruinó. Por eso, hermanitos, la palabra de Dios es importante, escuchar también los mandatos, porque siempre es para mejorar, para nuestra vida, para nuestro futuro, que tengamos un futuro asegurado con Dios. Y el Señor nos, como hay una promesa en la Biblia que dice que Él nos sostiene en la vejez. Aún en la vejez el Señor te sostendrá, dice el versículo bíblico. Qué bonito, asegurar uno la vejez y no estar por ahí derrimado, que una vez en un hijo, otra vez en otro, y eso cuando salen hijos buenos, porque hay hijos que francamente uno se aterra en esta época, porque no conocen la palabra de Dios. Si conocieran la palabra de Dios, honrarían a padre y madre, porque dice el mandamiento que el que honra a padre y madre tendrá prosperidad y larga vida, hermanitos. Entonces, hoy
nos enseña eso cuando el Señor va a la casa de Leví, cuando llama a aquel, le sigue a aquel hombre y él va a la casa y todo el mundo lo critica porque estaba sentado con pecadores y él dice, yo vine fue por los pecadores, no por los santos, hermanitos. Así que toda persona que haya cometido errores en su vida, que se hayan esclavizado al pecado porque no conocían la palabra de Dios, cayeron muy bajo o han caído, hermanitos, el Señor es misericordioso y Él dice, yo vine por los pecadores. El Señor quiere prosperarnos porque la primera prosperidad, hermanitos, es el Espíritu. Una persona que está en pecado no puede prosperar, no puede. Porque las consecuencias con el tiempo son de ruina, son ruina total. Por eso empecemos un año muy bien, amando la palabra de Dios, tratando de obedecer, porque todo lo que dice la palabra de Dios, las normas que tiene el Señor en su palabra es para nuestro bien, para nuestro futuro. Dice que los que le conocen en su vejez, aún en la vejez los sostendré, dice el Señor, los sostendré en la vejez. Quizás hay que luchar, hay que, de pronto en la vida es cierto, vamos a tener tropiezos, vamos a tener obstáculos, pero con el Señor, Él nos asegura un futuro, una vejez tranquilo. Así que empecemos este año, hermanitos, amando la palabra de Dios, todos los días escuchando su palabra de Dios y las promesas, creyendo sus promesas, hermanitos. No se te olvide que estamos, hermanitos, en el Triduo a San José. Y qué bonito empezar el año con este glorioso San José, que es el patrono de los imposibles. Ahí está en nuestro canal, estos 3 días, unas oraciones especiales para que tengamos éxito en todos nuestros emprendimientos. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, como amar, porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén. Recibe la bendición de Dios para tu vida, para tu familia, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi querido hermanito, hermanita que no deja pasar un solo día sin escuchar esta poderosa palabra que da vida, yo te motivo para que coloques ahí en el comentario una frasecita, puede ser esta. Señor, gracias por tu palabra, porque es la que trae vida, tranquilidad y prosperidad. Ahora, hermanito, propongámonos este año a orar y a compartir la palabra para que este canal se forme una familia numerosa, grande, que el mundo entero se una a nuestro canal para escuchar esta palabra que da vida. Y si tienen amigos o familiares que estén en problema, que nos envíen sus peticiones para orar aquí, el Ministerio de Intercesión, a este número de WhatsApp, 322-273-1502,
o al correo electrónico fucomin@gmail.com. Dar un me gusta en la manita izquierda. Recuerden, mis hermanitos, que mañana estaremos nuevamente con la palabra que da vida. Al corazón perfecto, al puro y dulce corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón sin reservas al corazón de María, al corazón de la Madre de Dios, al corazón perfecto, puro y dulce corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón sin reserva.